Hola, hola Carla, Hola, ¿cómo está Juan? ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se están conectando. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en nuestra charla de Investi. Eh, Me imagino que a esta altura muchos de ustedes ya la conocen, pero para los que no la conocen les quiero presentar a la doctora Carla Muso, que es médica endocrinóloga, coordinadora de diabetes en la Fundación Favaloro, médica staff del Hospital Milstein y es la directora de la diplomatura de la Sociedad Argentina de Diabetes. Ya es nuestra segunda charla que estás teniendo, apenas empezó la pandemia tuvimos un primer encuentro y la gran pregunta que nos hacemos desde Investi es cómo poder ayudar a los médicos, a la comunidad médica en general, en estos momentos, ¿no? A más de un año del inicio de la pandemia, en pacientes con diabetes y obesidad. Bueno, muchísimas gracias Juan por la invitación. Sí, exactamente, estábamos charlando antes que hace casi un año estábamos hablando de esto con mucha incertidumbre. Esto comenzó, digamos, la enfermedad comenzó el 30 de diciembre del 2019, en realidad se dio a conocer el primer caso en Wuhan, en China, y el 3 de marzo del 2020 tuvimos nuestro primer caso diagnosticado en Argentina. Y a partir de ahí, bueno, realmente fue esta locura que estamos viviendo, con un encierro de muchísimos meses que realmente han afectado mucho a las personas con diabetes y con obesidad. Y entonces, un poco hoy es hablar de la enfermedad en general, de cómo están y cómo afecta a las personas con diabetes, y bueno, y lo que vos decís, Juan, qué es lo que podemos hacer por estos pacientes que tienen tantas comorbilidades y se suma esta amenaza, ¿no? Que es el virus. Así que yo voy a compartir pantalla, si me permiten, y vamos a comenzar la charla. Por supuesto, la idea es que puedan hacer todas las preguntas que quieran y voy a contestarlas todas las que pueda. Por supuesto, hay cosas que no conocemos. Yo soy endocrinóloga y hago diabetes y obesidad, así que mucho de vacunas, por ejemplo, que es un tema que a la gente le encanta y que todos quieren saber cada día más, no es mi fuerte, ya desde ya se los digo. Pero bueno, todo lo demás podemos charlarlo y puedo contestar todas las preguntas que tengan que ver con el tema de diabetes y obesidad, y las que no pueda contestar las charlamos y las buscamos. Así que bueno, vamos a empezar. Esta va a ser un poquito la agenda, la epidemiología de la pandemia, cómo impactó el COVID en las personas con diabetes y obesidad, y cómo están hoy los pacientes a un año de la pandemia, donde tenemos algunos trabajos que nos cuentan un poco qué está pasando acá en Argentina y en el mundo. Y esto era un poco para contarles cómo empezó esto, que cuando empezamos a hablar el año pasado, este había sido uno de los primeros trabajos que habían salido contándonos cómo era este tema de la enfermedad. En ese momento no podíamos hablar mucho de muertes, y fíjense, hoy tenemos casi 3,5 millones de personas fallecidas en el mundo a causa de este virus. Y realmente es algo que nos conmueve y nos preocupa. Por supuesto, la incertidumbre todavía sigue, así que vamos a ver qué nos pasa a nosotros en Argentina. Estos fueron los datos hasta el día de ayer: 81.000 fallecidos. Esta enfermedad que afecta por igual a mujeres y a hombres, que por supuesto los fallecidos son la mayor proporción son aquellas personas mayores de 60 años, y
que tienen comorbilidades, y vamos a ver cómo fue este tema de que la comorbilidad más importante es la diabetes y la obesidad, más asociada a muerte. Y fíjense que las personas que se contagian, ¿sí? Están entre 30 y 50 años, ¿sí? Y por supuesto no son los que más fallecen, pero sí también hablábamos con Juan antes de comenzar, la cantidad de gente que vemos cercana también que está falleciendo a edades tempranas. Y eso también es algo que preocupa y que tiene que ver con algunas cosas y muchas cosas que no sabemos del virus. Y entonces lo que le pasa a las personas con diabetes es que está esta relación bidireccional. Por un lado, las personas con diabetes tienen más riesgo de enfermarse y de tener enfermedades infecciosas y que sean más severas en estos pacientes. Y por otro lado, la enfermedad infecciosa desestabiliza el control metabólico de las personas con diabetes. Y acá lo que vimos es que la evolución de las personas con diabetes es peor, tienen más complicaciones, tienen más morbimortalidad, tienen mayor tiempo de hospitalización, por supuesto, más costos, más utilización de recursos. Y este primer trabajo que salió el año pasado, este sí realmente fue, creo que el primero que salió, donde se vio que la asociación más importante con mortalidad era la enfermedad cardiovascular, en segundo término la diabetes, y después seguían las otras enfermedades respiratorias, hipertensión. Hasta ese momento, fíjense que no estaba la obesidad como una comorbilidad. Eso se descubrió un mes y medio después, donde se empezaron a ver las hospitalizaciones y las muertes en personas con obesidad. Y por supuesto, a mayor obesidad, mayor índice de masa corporal, vamos a ver que mayor tasa de mortalidad. Y entonces vemos que este virus, que es este virus respiratorio, el SARS-CoV-2, lo que hace básicamente entra por vía respiratoria, infecta el epitelio respiratorio, y de ahí se desencadena una tormenta citoquímica que tiene que ver con probablemente el empeoramiento rápido o no de esta persona infectada. Pero cuando afecta a personas con diabetes, esto también se produce la misma cascada respiratoria, pero se encuentra con una primera línea de defensa, que son los macrófagos, que está claramente deteriorada en el paciente con diabetes. Y está más deteriorada aún si ese paciente con diabetes está descompensado. Y entonces lo que hemos visto en trabajos publicados es que pacientes con peor control claramente tenían mayor mortalidad. Entonces, también la presencia de enfermedad cardiovascular en las personas con diabetes empeora claramente el pronóstico de estos pacientes, porque sabemos que las personas con diabetes tienen esta respuesta inmune, tanto celular como humoral, alterada. Entonces, lo que se vio en este trabajo, que es muy reciente, que la diabetes se identifica nuevamente como un factor de riesgo de mal pronóstico, que en general hay más tasa de muerte en personas de sexo masculino, la edad avanzada, por supuesto, como dijimos previamente, que haya enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o EPOC, y que tenga el paciente, como dijimos, esté descompensado al ingreso. Y otro factor de riesgo es el uso crónico de insulina. Y en realidad esto, por supuesto, tiene que ver con que pacientes que probablemente ya están en tratamiento con insulina son pacientes que hace más años que tienen diabetes, que tienen ya tal vez una enfermedad más avanzada, y entonces es por eso que la insulina sería vista como una de las drogas que se asocian a mayor riesgo. Por supuesto también por el tema de la hipoglucemia que puede provocar la insulina. Pero está básicamente acá, hay como un sesgo porque obviamente son pacientes que están más enfermos. El uso de metformina fue inversamente asociado con la muerte, o sea que sería una de las drogas que tienen mejor, los pacientes con metformina tendrían como mejor pronóstico, tendría un factor protector aparentemente la metformina.
y se vieron, por supuesto, estimaciones, asociaciones similares con otras enfermedades. Fíjense acá, si vemos en este gráfico, pueden ver lo que yo les estaba diciendo: mayor edad, pacientes que llegan descompensados, pacientes que están con metformina tendrían mejor pronóstico, con insulina peor pronóstico, las asociaciones con otras enfermedades como enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, y estos serían todos los factores que empeoran el pronóstico de las personas con diabetes. Y en este estudio, que hay 22 estudios dentro de este trabajo realizado en 10 países diferentes, nuevamente nos marca que el sexo masculino, la edad mayor de 65, tener la glucemia elevada a la admisión, el uso de insulina y las comorbilidades serían los factores de riesgo asociados. Así también, este trabajo nos muestra que en los pacientes que se internan, esto es un trabajo en 548 pacientes hospitalizados, donde se comparó la glucemia al ingreso, los parámetros de glucemia media, la glucemia pico y la magnitud de las fluctuaciones, o sea, la variabilidad glucémica en estos pacientes. Fueron más relevantes los resultados adversos, o sea, tuvieron peor pronóstico aquellos pacientes que presentaban estas características. Sabemos que la variabilidad glucémica se asocia a mayor riesgo cardiovascular, además, ¿no? Entonces, estos parámetros glucémicos se asociaron a un aumento de gastos hospitalarios, a una hospitalización más prolongada y mayor riesgo de síndrome de distrés respiratorio agudo con, por supuesto, mortalidad por todas las causas. En este trabajo de Drucker, que realmente es una de las personas que más ha escrito en estos últimos tiempos, es lo que destaca en un trabajo que se los recomiendo, que es muy interesante, que la diabetes tipo 1 no sería un factor de mayor riesgo, pero sí, o de enfermedad más grave, pero sí, si estos pacientes con diabetes tipo 1 son mayores a 65 años, en ese caso sí se asociaría básicamente por la asociación de la enfermedad más la edad, que nuevamente destaca que el riesgo de mortalidad estaba relacionado con altos niveles de hemoglobina glicosilada, y lo mismo que mencionábamos con respecto al índice de masa corporal, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, tener un índice de masa corporal menor de 20 o mayor de 40 se asocia a mayor riesgo. Y en el caso de la obesidad, algo para destacar, en un trabajo muy interesante que se publicó el año pasado, que en el caso de obesidad, el factor de riesgo de la edad cobra menos importancia, o sea, es mucho más importante el índice de masa corporal que la edad. De hecho, hay un trabajo realizado en NYU, en New York, donde se vio que pacientes más jóvenes, pero con índice de masa corporal mayor, morían más que pacientes mayores de 65 años con un índice de masa corporal de entre 30 y 35, o sea que tenían obesidad, pero los que tenían mayor de 35 morían más aún siendo jóvenes. Y acá vamos a ver que hay factores en diabetes que modifican la entrada viral, la replicación y la gravedad clínica. Y esto es importante porque esto va a estar facilitado en personas que tengan obesidad y diabetes. Y esto va a llevar y va a tener, digamos, va a estar relacionado con las complicaciones, con esta hipercoagulabilidad a la que está relacionada con la enfermedad, a la tormenta de citoquinas, que es lo que va a provocar gran parte del daño, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico, y también lo que tiene que ver esta hipercoagulabilidad
que además ya está alterada en el paciente con diabetes, esto empeora aún más esta situación y por supuesto esto lleva a los pacientes a tromboembolismo pulmonar y a mayor riesgo cardiovascular. Y acá lo que él destaca, Drucker, en su trabajo, es cómo de acuerdo a las drogas que están usando los pacientes van a tener va a tener mayor gravedad la infección por COVID, la infección por SARS-CoV-2. Y entonces, él lo que menciona es que pacientes que tienen menos severidad de la diabetes porque están usando metformina o inhibidores de PP4 o alguna sulfonilurea, van a tener menos riesgo de tener la enfermedad o de fallecer por la enfermedad, pero a medida que vamos subiendo esta montaña, digamos, y los pacientes van usando más drogas como se asocia con inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP1 o más insulina en varias dosis, o aquellos que requieren solo insulina, claramente van a estar en más riesgo. Y esto es porque tienen una diabetes probablemente de mayor tiempo de evolución y están en una etapa más avanzada de la enfermedad con mayor asociación de comorbilidades. Y acá vemos las comorbilidades principales que se asocian tanto a diabetes como a obesidad, la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria, la disfunción autonómica, la miocarditis, el accidente cerebrovascular y todo lo que tiene que ver con desórdenes de la coagulación. Y para esto va a haber distintas drogas que están en desarrollo para el COVID. Por supuesto, hay drogas que en esto hay muchas drogas en desarrollo para, por supuesto, intentar buscar una cura para este virus. ¿Qué pasa con la obesidad y la enfermedad respiratoria? Nosotros sabemos que la obesidad es una inflamación crónica de bajo grado, que lo que vamos a ver en las personas con obesidad es que desde el punto de vista respiratorio tienen una mala mecánica respiratoria, tienen una hipoventilación bivasal a nivel pulmonar. Esto los va a llevar ya, en el caso de que tengan COVID, a una situación de mayor riesgo simplemente por la obesidad. Y por otro lado, podemos decir que la persona con obesidad va a tener una mala respuesta a lo que es la inflamación aguda, básicamente porque va a tener una alteración tanto en su inmunidad celular como humoral, y esto lo va a llevar a tener mayor susceptibilidad a infecciones. Entonces ya desde esto partimos desde una situación de desventaja solamente por tener obesidad. Y acá podemos ver cómo en este individuo normopeso y en este individuo con obesidad van a estar alteradas y aumentadas todas las adipocitoquinas proinflamatorias. Este estado inflamatorio que tiene la obesidad va a dar respuestas inmunitarias que van a llevar a empeorar la enfermedad. Básicamente lo que tiene la persona con obesidad, y lo podemos ver en el gráfico de abajo, es la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento del sistema inmune, una inflamación inmunitaria retardada y la tormenta de citoquinas que van a traer las alteraciones que conocemos, sobre todo a nivel pulmonar, pero también a nivel sistémico. Y acá vemos la diferencia entre la homeostasis que encontramos en un adipocito de una persona normopeso y las alteraciones en lo que son las adipocitoquinas antiinflamatorias y proinflamatorias en la persona con obesidad. Por ejemplo, la adiponectina, que sería una adipocitoquina antiinflamatoria, va a estar claramente disminuida en la persona con obesidad. Y entonces vamos a tener una respuesta alterada a nivel pulmonar al tener un sistema inmune defectuoso para protegernos
del virus a nivel pulmonar. Y acá vemos todas las vías metabólicas que están alteradas en los adipocitos en las personas con obesidad. Son múltiples y esa es una de las razones por las cuales, además de lo que les mencionaba previamente, de esta mala mecánica respiratoria que tienen las personas con obesidad, además tienen alterado todo el funcionamiento de estos adipocitos que están hipertróficos, hiperplásticos, inflamados y están invadidos por macrófagos M1, que son macrófagos proinflamatorios. Entonces acá vemos, a mí me gustó mucho este gráfico porque muestra lo que le pasa a la persona que tiene diabetes y obesidad, todas las alteraciones que tiene, la insulinoresistencia, este estado de inflamación crónico, la disfunción endotelial, la hiperglucemia, la hipertensión y todas las alteraciones que tiene a nivel sistémico, a nivel cardiovascular, todas las comorbilidades asociadas a nivel pulmonar, la hipercoagulabilidad. Ahora, si a esto le sumamos lo que pasa con COVID, fíjense que muchas se repiten y entonces por eso se potencian. Esta es la razón por la cual las alteraciones que va a tener la persona con diabetes y obesidad se potencian cuando esta persona enferma con COVID. Y entonces vemos que los pacientes con obesidad tienen mayor tiempo de hospitalización, a mayor índice de masa corporal, mayor severidad de la enfermedad. A un punto de incremento del índice de masa corporal se asocia un incremento del 12% de la severidad de COVID. La obesidad triplica la severidad de COVID. Entonces, las razones para esto son lo que les mencionaba, que es la alteración que tiene la inmunidad innata y adaptativa, la mayor virulencia que adopta el virus en la persona con obesidad, las alteraciones mecánicas que les decía, esta mala mecánica respiratoria, y que están, por esta razón van a estar más propensos a infecciones secundarias además. Y en este vemos cómo el sexo masculino, como la edad en primer término, el sexo masculino y el exceso de tejido adiposo van a ser factores que favorecen la tormenta citoquímica, como vemos en este gráfico, donde sabemos que la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes van a tener esto que se llama metainflamación, este estado inflamatorio crónico y sostenido, donde vamos a tener un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, como TNF-alfa, y esto al mismo tiempo que la hiperleptinemia, que también está presente en el paciente con obesidad, actúan como factores proinflamatorios a nivel pulmonar. Y esto va a potenciar entonces esta tormenta citoquímica, que es la que produce esto, que todas las personas que están atendiendo pacientes con COVID dice que realmente produce la desaparición de los pulmones, básicamente cuando uno mira una tomografía. Y este trabajo yo se los traje porque lo que hace básicamente, lo que dice, es que esta relación entre COVID y diabetes es bidireccional. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue algo que vimos en la práctica diaria, en la práctica clínica, que fueron los nuevos casos de diabetes. Vimos y están publicados. Nosotros, yo atiendo un paciente que hizo su debut de diabetes tipo 1 en el contexto de tener COVID o a raíz del COVID. Se internó con una cetoacidosis y hoy tiene diabetes tipo 1 con anticuerpos positivos. Tenemos otro caso también en Favaloro y por supuesto hay varios casos publicados de la asociación de diabetes tipo 1 y COVID, y esto tiene que ver con esta disfunción de la célula beta que puede estar provocada por esta tormenta citoquímica. Y entonces hemos visto varios casos, como les menciono, de debut con cetoacidosis en el hospital. En cuanto a esta enfermedad, lo que podemos hacer, y esto está publicado y a mí me pareció este gráfico
muy, muy interesante para entender un poco mejor la enfermedad, que tiene fases. Tiene una primera fase donde comienzan los síntomas, donde aparece la fiebre, la anosmia, la tos, la ageusia, seguida, y muchos pacientes, probablemente la mayoría, se quedan en esta etapa y tienen unos días de fiebre y esto pasa y siguen en su casa. Muchos de ellos esta fase 1 ni siquiera la perciben y por eso tenemos las personas asintomáticas que claramente contagian, pero no padecen la enfermedad, no padecen síntomas de la enfermedad. Pero lamentablemente hay muchos pacientes que progresan a fase 2, en esta etapa donde ya hay un grado de destrucción pulmonar, donde va a haber una neumonía que puede ser con hipoxia o sin hipoxia, con necesidad o no de terapia intensiva, de ventilación mecánica, donde muchos de ellos en esta fase 2 progresa a fase 3 con todas las complicaciones que todos hemos visto, con las complicaciones respiratorias, cardiopulmonares, las miocarditis y por supuesto la insuficiencia renal y la muerte. Los pacientes que superan esta fase y que no mueren, van a una fase 4, que es una fase de recuperación. Y en esta fase de recuperación vamos a ver qué es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, que es el post-COVID. ¿Sí? Ahora lo vamos a mencionar. Y bueno, ¿qué hacemos con las personas con diabetes? ¿Qué tratamientos se plantean para las personas con diabetes? Y acá lo que vemos es que hay varias publicaciones donde han ido cambiando, por supuesto, desde lo primero que se dijo el año pasado, cuando todavía estábamos viendo los primeros casos y no se sabía mucho qué hacer con el tratamiento para la diabetes. Lo que se vio ahora con un poco más de tiempo es que la metformina, y esto está en varios trabajos, no solamente en este, la metformina podría tener un efecto protector y se podría dejar, excepto en unidad de terapia intensiva, pero sería factible y lo ideal dejar y seguir utilizando metformina. Los inhibidores de DPP4, que tienen múltiples estudios, que algunos ya terminados y la mayoría de ellos ongoing, donde avalan el uso de todas las combinaciones de DPP4 con otras drogas, inclusive por supuesto con insulina, y hasta trabajos en internación, donde hablan de las ventajas por básicamente no provocar hipoglucemias, por la buena tolerancia, por tener un potencial efecto antiinflamatorio, con lo cual serían drogas que no deberían suspenderse, solamente en algunos casos adaptar la dosis. Y en cuanto a los inhibidores de GLT2, que fueron drogas que en un principio se trataba de que fueran suspendidas básicamente por la sepsis o pacientes que estaban deshidratados, por el riesgo de cetoacidosis euglucémica. Bueno, hoy esto ha cambiado y si bien no es una recomendación formal, hay que evaluar, por supuesto, cada paciente en particular y les voy a mostrar un trabajo. En cuanto a los agonistas de GLP-1, solamente una recomendación de tener cuidado con pacientes con bajo peso, con anorexia, o sabemos que por supuesto pueden producir náuseas o vómitos y no sería lo ideal en pacientes que están en una situación crítica, por supuesto. Las sulfonilureas, evitarlas por las hipoglucemias. Y en cuanto a la insulina, si bien como les mencionaba, se asocian a mayor riesgo, esto tiene que ver básicamente porque son pacientes que seguramente están en una etapa más avanzada de la enfermedad. Pero fíjense qué interesante este gráfico, donde nos dice que tanto qué podemos hacer y qué debemos seguir utilizando
en las tres situaciones, en pacientes ambulatorios, en pacientes hospitalizados y en pacientes hospitalizados en unidad coronaria o en unidad de cuidados intensivos. Y vemos que en las tres situaciones podemos dejar los inhibidores de DPP4 y, por supuesto, insulina, que sería la droga que siempre vamos a implementar y que siempre vamos a tener en pacientes críticos, sería en algunos casos solamente la utilización de insulina. Y este estudio, que se los quise traer básicamente porque es el único que hay, por lo menos que yo conozco, en pacientes con COVID, donde se hizo en varios países, en 7 países en el mundo, donde se utilizó dapagliflozina en pacientes hospitalizados. Y lo que vio, si bien los resultados no fueron, digamos, el objetivo primario, no se cumplió, lo que quieren decir básicamente es que no debería ser una contraindicación, que no debería discontinuarse porque no provocó mayor cantidad de muertes, ni se asoció a peores outcomes, a peores resultados, sino simplemente evaluar cada paciente y evaluar que tiene algunos beneficios desde el punto de vista cardiovascular y renal. Y bueno, y un poco para saber hacia dónde vamos, yo les quise traer trabajos que muestran qué pasó con el peso de los pacientes. Este trabajo fue realizado tanto en pacientes con diabetes tipo 1 y con pacientes tipo 2. Fíjense que son 435 pacientes que completaron un cuestionario online. Todos estos trabajos en general son llenando cuestionarios. Los pacientes mandaban además información sobre hemoglobina glicosilada y control de monitoreo continuo de glucosa en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1. Y lo que se hizo fue comparar la hemoglobina actual con la hemoglobina previa antes del confinamiento, básicamente. Lo que se vio es que, fíjense en el gráfico, los pacientes que aumentaron de peso, los pacientes que hicieron menos actividad física, ¿sí? Los pacientes que utilizaron más insulina, fueron estos. Obviamente las barras del medio son los que no tuvieron cambios de ningún tipo. En cuanto a los que tuvieron mayor estrés y los que tuvieron mayor ansiedad, ¿sí? Lo que se vio en los resultados fue que el 34% refirieron aumento del estrés, 27% el aumento de la ansiedad, 40% aumentaron de peso y 45% realizaron menos actividad física. En diabetes tipo 1 se vieron mejorías que no fueron significativas con respecto a hemoglobina glicosilada, y esto se explica probablemente porque estos pacientes que estaban con más tiempo, que estaban en su casa, lo que básicamente se cree es que hicieron mayor control de monitoreo continuo de glucosa, o sea, se registraron más determinaciones, y todos sabemos que cuanto más determinaciones uno haga, cuanto más veces se pase el lector por el sensor, más real es ese control, y entonces esto puede haber sido una de las razones. Y todos los pacientes refirieron que el estrés y la ansiedad fueron los factores que provocaron el aumento de peso. Por supuesto, todos los pacientes que aumentaron de peso, ¿no? Pero que fueron casi el 41% de los encuestados. Fíjense, este es otro trabajo que se realizó en España con 675 participantes con un cuestionario online que, bueno, puede tener sus defectos, pero es lo que tenemos. También vemos pacientes que aumentaron de peso, pacientes que estaban con sobrepeso y aumentaron más de peso, tanto hombres como mujeres. Las mujeres aumentaron más, y lo mismo pacientes con obesidad. Entonces, acá lo que vemos como resultados y conclusiones es que casi el 39% aumentaron de peso,
el 31% disminuyeron de peso, se cuidaron, implementaron formas para bajar de peso, casi el 40% tuvieron trastornos en el sueño, que eso es algo que vemos y que cuando vemos a los pacientes nos cuentan. 44% no realizaron actividad física y 22% aproximadamente se declararon comedores emocionales y 11% muy emocionales. Esto quiere decir que el encierro los llevaba a comer más y, por supuesto, lo que destacan en este trabajo es la importancia de promover hábitos saludables en todos los pacientes durante la pandemia para poder evitar estos resultados tan poco beneficiosos. Y este es el trabajo que tenemos de Argentina, que se realizó en la Sociedad Argentina de Nutrición, donde tenemos un N mucho más importante, porque tenemos 5.635 respuestas. Fíjense que 4.400 son mujeres, que tenían entre 18 y 88 años, el 50% están entre 31 y 50 años. Fíjense los resultados. El 62% de los argentinos encuestados ganaron peso. 62%, más que los trabajos que les mencioné previamente. El 78% ganaron entre 1 y 3 kilos. Y 6 de cada 10 comentaron que aumentaron la ingesta de alimentos y de alcohol y disminuyeron la actividad física. Claramente esta fue la causa por la que se ven estos resultados, ¿no? Y acá vemos los distintos gráficos, donde vemos la prevalencia del peso en personas sin exceso de peso y aquellas personas que ya estaban con exceso de peso, el 66% ganaron más peso. Aquellas personas que no comieron en respuesta a emociones y los que comieron en respuesta a emociones, a situaciones de depresión, de estrés, el 73% de las personas encuestadas. Lo mismo acá, la ganancia de peso en personas que no consumieron alcohol y las que ganaron peso y consumiendo alcohol también, 73%. Las personas que no ganaron peso pero no tenían alteraciones en el sueño y estas ganaron peso con alteraciones en el sueño también. Hay personas que dicen que se acuestan a las 2, 3 de la mañana cuando antes tenían un hábito completamente diferente. Y lo mismo en este caso, la prevalencia de ganancia de peso en personas con buen nivel de actividad física y sin actividad física, claramente, como les mencionaba, mucha gente dejó de hacer actividad física. Entonces, la idea es, y el consejo es, ¿qué medidas podemos tomar? Bueno, programar horarios de comida y de entrenamiento, planificar lo que uno va a comer, hacer una comida saludable, manejar el estrés con algún tipo de actividad, como puede ser meditación o yoga, organizar actividades que las personas disfruten y que las hagan sentir bien en esta situación de pandemia, establecer horarios de descanso, obligarse de alguna manera a ir a dormir en horarios razonables, y en las personas que ya tienen sobrepeso o obesidad, tratar de hacer tratamientos en forma virtual o presencial. Hoy la realidad es que todo esto se puede, la gente, y hay muchísimos centros que están abiertos para atender en forma presencial y por supuesto también lo virtual está disponible. ¿Cómo tratar de lograr que los pacientes con diabetes sigan adheridos al tratamiento? Tratar de implementar cambios certeros y eficientes en la consulta, tanto en la consulta virtual como en la consulta presencial, por supuesto. Tratar de tener acceso a visitas con el médico, por lo menos en algún momento del año. Estamos viendo pacientes que no vinieron en todo un año y la verdad es que los resultados son, y las condiciones en que vienen no son las mejores. Poder implementar telemedicina y poder explicar la importancia de cumplir con las indicaciones
con esto de poder mandar recetas, que esto es algo realmente bueno, que aceptaron las obras sociales, aceptar recetas que uno les manda por teléfono, por mail, eso ha sido realmente una ventaja. ¿Cuáles serían técnicas para mejorar la adherencia? Bueno, tips para recordar tomar la medicación, la facilidad para adquirir la medicación, esto que les mencionaba, poder mandar la receta por WhatsApp o por mail, cosa que antes hubiera sido impensable y ninguna obra social lo hubiera aceptado, ya con este tema, en esta situación de emergencia, y esto ya lo estamos haciendo, por supuesto, desde el año pasado, y realizar también determinaciones de laboratorio, poder enviarlas también por mail o por WhatsApp y que el paciente se haga los análisis y nos lo mande o tenga una consulta por telemedicina o de alguna manera poder acceder nosotros a esos análisis para tomar medidas y generar algún cambio. Sabemos que obviamente tenemos mucha incertidumbre, pero bueno, esta crisis nos ayudó a implementar algo nuevo, que era la telemedicina, que estaba ya desarrollado en otros países, inclusive en nuestro país ya había algunos lugares que lo hacían, aún sin pandemia, pero eran realmente muy pocos los lugares que lo tenían disponible, todo el resto salimos un poco a improvisar y a tratar de hacerlo de una manera bastante artesanal al principio, pero bueno, ahora ya lo tenemos mejor implementado. Utilizar todo lo que tenga que ver con sistemas de monitoreo, tratar de utilizar todas las herramientas que nos ofrecen estas, digamos, herramientas más certeras para poder, digamos, disminuir la variabilidad glucémica, como les mencionaba, tener a los pacientes con el mejor control posible, ¿sí? Y lo otro que yo les quería mencionar es esto, que es lo que ahora también nos preocupa. Antes nos preocupaba el COVID y ahora nos preocupa qué pasa después del COVID, ¿sí? Después de una infección por COVID, ¿qué le pasa a los pacientes? Y claramente tenemos este post-COVID agudo, donde las primeras se extiende la primera manifestaciones hasta las 4 semanas, pero vemos que los síntomas y todas las complicaciones también se ven hasta 12 semanas y 6 meses después de COVID, y entonces es por eso que tenemos que evaluar a los pacientes, tenemos que ver en qué situación quedaron después del COVID, hacer distintas, digamos, abordajes del paciente, y esto, por supuesto, tratar de hacerlo en forma multidisciplinaria, porque los pacientes van a quedar y quedan de hecho con dificultades a nivel respiratorio, con mayor predisposición a arritmias. Esto es algo que se ha visto y que está muy bien descrito. Por supuesto, pacientes que quedan con alteraciones en la coagulación y que tienen que mantener durante mucho tiempo, estar anticoagulados. Por supuesto, la asociación con enfermedad, con depresión, con miedos, con trastornos en el sueño, como les mencionaba, y están descritos también alteraciones cognitivas post-COVID. Así que claramente es un abordaje que hay que hacer a estos pacientes después de la enfermedad, después de COVID, en forma multidisciplinaria, donde todos tenemos que estar involucrados. Acá no es solo lo que importa la diabetes o la obesidad, esto es actuar en equipo y ver al paciente en forma integral, porque claramente el paciente cuando tiene COVID tiene una enfermedad sistémica y quedan realmente asociados a otras enfermedades que no tienen que ver solamente con la diabetes y la obesidad, y debemos actuar en equipo
para poder abordar todo esto. Entonces, bueno, está claro que todas las personas con diabetes y con obesidad deben vacunarse lo antes posible. Tenemos que hacer todos los certificados que nos pidan para que puedan lograr la vacuna. Hoy tenemos la ventaja de, como les mencionaba, de la telemedicina, de las recetas electrónicas, de las visitas programadas también, que son necesarias, porque lo que es importante es que las personas con diabetes y obesidad estén controladas, no solamente su glucemia, sino lípidos, hipertensión, el peso corporal, para poder disminuir la asociación con todas las comorbilidades que ya tienen estos pacientes y que se potencian con el COVID, como les mencionaba previamente. Así que bueno, yo le agradezco a Gabriela Castillo su ayuda en la presentación y les agradezco muchísimo la atención y bueno, si hay preguntas, tratamos de contestarlas. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, fue más que claro. Tenemos algunas preguntas, no sé si vos las podés leer, te las voy leyendo yo la primera. Dice, buenas noches, ¿qué se hace en el caso de pedir a un paciente, caso de PAMI, ¿no? La curva de tolerancia de la glucosa, me imagino que es, y no lo hacen por presentarse en un laboratorio de hiperglucemia en ayunas? Ante la imposibilidad de realizar el estudio, ¿comenzamos tratamiento en principio con metformina? Sí, en realidad, digamos, en los laboratorios en general se trata de no pedir, o sea, si el paciente necesita pedirse una curva, en general se están haciendo. Si no se la pueden hacer porque ya está, digamos, yo lo que entiendo es que ya tiene diabetes. Si tiene diabetes está bien comenzar con metformina como primera droga de elección. Por supuesto, sumando la actividad física y el plan de alimentación, ¿no? Que es el primer paso de todo tratamiento para la diabetes. Está bien. Hay otra pregunta, dice, ¿hubo mayor frecuencia de secuelas post-COVID en pacientes obesos que no obesos? Sí. Por un lado, los pacientes, como les mencionaba, mayor mortalidad y mayor secuela, mayor dificultad. En realidad el paciente con obesidad tiene todo tipo de dificultades y la mayor mortalidad, como les mencionaba, tiene que ver con hasta dificultades en lo que son las maniobras para intubar un paciente, todo lo que tiene que ver con el paciente hospitalizado con obesidad dificulta mucho el tratamiento, ¿sí? Simplemente por tener obesidad. Y entonces por eso hubo mayor mortalidad, por eso se asociaba también a mayor índice de masa corporal, mayor mortalidad, independientemente de la edad del paciente. Está bien, gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se retoma el tratamiento de diabetes cuando el paciente abandonó el mismo hace un tiempo? Además de realizar los análisis, ¿se comienza como si fuera por primera vez? Sí, en realidad, en general lo que se hace es, cuando uno tiene esa hemoglobina glicosilada con la que vuelve el paciente, a partir de ahí es que toma la decisión. En general, siempre que el paciente tenga una buena función renal, se va a comenzar con metformina y, bueno, como segunda droga va a depender de cuál es la situación de ese paciente. Hay estudios ahora, desde hace un tiempo, 1 año, 2 años, que avalan también la asociación con inhibidores de EPP4 para, de alguna manera, preservar célula beta. Esta sería el estudio Verify, que es bastante reciente. Sería una buena asociación, pero bueno, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o ha tenido evento, uno tendría que elegir asociar metformina con un inhibidor de CGLT2 o un agonista del GLP1. Va a depender mucho de la hemoglobina glicosilada del paciente y de la situación y de las comorbilidades que tenga el paciente. Está bien. También preguntan, ¿cuál es la secuela más frecuente post-COVID? Las secuelas son las secuelas respiratorias
y las secuelas que tienen que ver con la hipercoagulabilidad de los pacientes. Muchos pacientes quedan con anticoagulación durante un tiempo prolongado, y lo que más se está viendo desde el punto de vista cardiovascular son arritmias. Arritmias que el paciente, por supuesto, no tenía previamente y que aparecen post-COVID. Está bien. Agradecen todos por la presentación y también preguntan desde la Sociedad de Diabetes y la OMS qué estrategias de promoción de la salud se están llevando a cabo para fomentar la actividad física supervisada en los pacientes con obesidad y o con diabetes. Desde la OMS, yo no conozco que haya planes concretos, no sé, la verdad es que no. Sí, más que nada como tratamientos como los 3 pilares del tratamiento, 4 pilares del tratamiento, ¿no? O sea, Sí, claramente lo que nosotros promovemos, y la verdad es que en eso somos bastante exigentes en la fundación con los pacientes para la actividad física, obviamente actividad física programada, actividad física en pacientes que evaluamos previamente desde el punto de vista cardiovascular, y lo que promovemos es actividad física aeróbica, sumando actividad física de resistencia. Sabemos que la combinación de ambas va a tener un efecto favorable desde el punto de vista tanto metabólico como cardiovascular, y por supuesto para el descenso de peso, ¿no? está bien. Preguntan también, ¿hay alguna consideración en obesidad y diabetes con respecto a la sustitución con vitamina D? Sí, nosotros, eso es muy buena la pregunta. Los pacientes con obesidad en general tienen vitamina D muy baja, y es una buena práctica hacer reemplazo de vitamina D por todas las características y digamos, todos los beneficios que se ven no solamente desde el punto de vista del metabolismo fosfocálcico, por supuesto, sino por todas las, digamos, beneficios que tiene la vitamina D a nivel sistémico. Sí. Está bien. Otra pregunta dice, una vez que el paciente diabético y obeso está dado de alta por COVID y en la internación se anticoaguló, ¿hasta cuándo tendría que estar anticoagulado? La verdad es que yo no manejo la anticoagulación. Lo que veo y lo que vemos en el consultorio son los pacientes que vienen anticoagulados. La verdad es que eso es un área del hematólogo y desconozco el tiempo. Entiendo que no debería ser un tiempo demasiado prolongado, pero desconozco. No, la verdad es que no sé el tiempo que los tienen anticoagulados. Bien, bueno, muchas gracias, Carla. Hay muchos agradecimientos de parte de todos los que nos están viendo, hacia vos por la presentación y también hacia todo el equipo de Investi, que gracias a ellos se fue mandando un mensaje a toda la comunidad médica. Buenísimo, muchísimas gracias a todos y a vos, Juan, por la invitación. Un placer, como siempre, poder participar y poder, bueno, traer algo que uno ve en el consultorio y transmitir esto, ¿no? Que es interesante. Bueno, muchas gracias y en pocos días más vamos a hacer otra charla con otro profesional que vamos a estar invitando. Bueno, Muchas gracias, Carla. gracias a todos. Buenas noches. Chao, hasta luego, gracias.